Buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos también que nos visitáis. Estamos contentos de veros y de meditar de nuevo en la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy seguimos con esta serie de predicaciones que Pablo nos introdujo la semana pasada de manera excelente, poniendo en contexto lo que vamos a estar viendo todas estas semanas. Y vamos a estar meditando en el primero de los 10 mandamientos, o las 10 palabras, que aparecen en Éxodo capítulo 20. Como bien decía Pablo, es el segundo libro de la Biblia, así que os animo a buscarlo y tener el texto ahí delante para poder meditar en él y mientras yo lo lea también pues poder observar quizás cosas que no vamos a tocarlo todo, obviamente, porque siempre hay cosas que profundizar, pero sí es bueno tener la palabra del Señor delante y ir comprobando lo que se dice y meditando en ello, ¿vale? Así que lo que queremos hacer es básicamente traer estos 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel y ver cómo podemos aplicarlos o cómo se aplican a nosotros, ¿no? Un pueblo que no somos israelitas, nosotros, o quizás alguno de vosotros sí, yo no. Y somos personas, de hecho, que viven en una cultura contra Dios o anti-Dios, ¿no? Especialmente en Cataluña, ¿no? No solamente en todo el mundo, sino especialmente en este contexto en el que vivimos nosotros. Y es que la idea de que hay un único Dios personal, creador de todas las cosas, que merece toda la adoración, es algo adverso o contrario a lo que quiere el corazón humano, sobre todo después de la experiencia del pecado, ¿no? O sea, la idea de un creador, alguien a quien debes adorarle, cualquier persona de la calle que no sea creyente o cristiana, pues te va a decir que es algo que no quiere, ¿no? De hecho, la primera tentación que hay en el corazón humano es huir de esta idea y buscar otra alternativa posible a la idea de que haya un Dios al que le debamos adorarle. Y de hecho, el primer mandamiento es muy interesante porque resuelve o intenta corregir la primera tentación que aparece en la Biblia, o el primer pecado, ¿os acordáis? Aquellos que sois creyentes y conocéis la Escritura, cuando vamos al Génesis capítulo 3 aparece el diablo. ¿Y qué es lo que le dice al diablo, la serpiente, ¿no? A Eva? Precisamente esto, ¿no? Ofrece una alternativa a esta idea de que hay un Dios al que hay que adorarle. Y a Eva le dice, mira, ¿sabes qué? Si tomas esto, en verdad, seréis como Dios. Vosotros discerniréis lo que está bien, lo que está mal, vosotros escogeréis a quién servir, a quién buscar, vosotros decidís. Así que lo primero que hace Satanás en la Escritura y la primera tentación en el corazón humano es huir de esta idea de que hay un Dios que debe ser adorado por mí. Y esto lo vemos en la primera tentación en la Escritura. Y desde entonces, especialmente, fijaos que para Eva fue una tentación real y muy fuerte, y eso que ella no conocía el pecado todavía. Tenía un corazón limpio. Pero esta idea de una alternativa a Dios fue atractiva para ella. Pues cuánto más para nosotros, aquellos que vivimos o hemos caído en pecado, que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, caída, ¿no? Cuánto más esa idea de buscar una alternativa a un Dios que debe ser adorado es una tentación real para todos nosotros. Así que el primer mandamiento va a intentar, quiere corregir esta idea, ¿no? Y resolverla. Y me gustaría que leéramos el texto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Vamos a ver los versículos del 1 al 3, ¿vale? Dice así la palabra del Señor en Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Hasta aquí vamos a leer hoy. Así que me gustaría que en este texto pudiéramos ver 3 cosas principalmente. En primer lugar, ¿por qué este es el primer mandamiento? En segundo lugar, ¿por qué este mandamiento es el más importante de los 10? Y en tercer lugar, vamos a ver cómo es que podemos cumplir o llegar a cumplir este mandamiento en nuestras vidas, ¿vale? Así que vamos por el principio. ¿Por qué este es el primer mandamiento? Pablo nos decía la semana pasada algo muy interesante, ¿no? Y nos situaba en el contexto, y es que el pueblo de Israel salía ¿de dónde? ¿De qué tierra? De Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en Egipto? ¿Hay un solo Dios? No, habían muchos dioses, igual que las culturas del mundo antiguo. Las culturas del mundo antiguo eran politeístas, ¿no? Todavía hoy algunas culturas, por ejemplo la India, el hinduismo, ellos adoran a varios dioses. Anais y yo tuvimos la oportunidad de estar en las Islas Mauricio de luna de miel, y ahí está el segundo lugar de peregrinación para los hindúes. De manera que dicen que en el lago que hay ahí es agua del Ganges y tienen ahí toda una serie de rituales, ¿no? Pero tú puedes estar ahí y ver todos los dioses que ellos tienen, elefantes con diferentes cabezas, hombres con diferentes manos y pies, y ves cómo las personas les están dando de comer, les traen ofrendas como comida. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo y en el mundo politeísta, el mundo invisible de los dioses está totalmente relacionado con el mundo visible. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma naturaleza, a un mismo cosmos, ¿vale? No existe la idea de un dios trascendental que está fuera
de todo esto, sino que los dioses, el ser humano y la naturaleza misma tienen una misma esencia, aunque con roles diferentes. De manera que de la manera en que actúan los dioses, así sucede aquí. Si ellos tienen relaciones, aquí pasa algo. Si ellos se enfadan, se pelean, aquí pasa algo también. Y viceversa, ellos necesitan comer, por lo tanto, se les ofrece comida o sacrificios. Así que así funcionaba en el mundo antiguo y Dios tiene que corregir todo esto. Fijaos que en el politeísmo, pues cada dios tenía un poder especial o intervenía en un ámbito especial de la naturaleza, de las fuerzas, por ejemplo, la tormenta o la fertilidad. Otros eran de las cosechas, ¿no? El de la muerte, el dios de la muerte, y así pues con todas las cosas que podemos encontrar, ¿no? Y Dios tiene que corregir esto y advertirles de que Él no es así. Y por eso el primer mandamiento es este, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es totalmente diferente a lo que se veía en Egipto o otras culturas. ¿Por qué? Porque es un Dios que es trascendental, está fuera del cosmos, fuera de lo creado, Él es aparte. O sea, lo que está diciendo aquí es, no solamente yo soy mejor que ellos, o más fuerte, o más poderoso, es que soy el único. Y mi naturaleza no tiene nada que ver con esa, ni siquiera con vosotros. Una de las descripciones que Dios da de sí mismo o los atributos es que Él es santo, ¿no? Eso significa que es aparte, Él no se puede comparar a nada, es totalmente diferente, es trascendental. Ninguna imagen de la que podamos tener nosotros define a Dios o se acerca a lo que Dios es. Él es infinitamente más grande, porque es aparte. Fijaos que cuando Dios se revela a Moisés en este mismo libro del Éxodo, ¿os acordáis? Aquellos que conocéis más la Escritura quizás, o incluso aquellos que no conocéis la Biblia, quizás habéis escuchado este pasaje en el cual Moisés ve una zarza ardiendo que no se consume, se acerca y ahí se le presenta a Dios, ¿no? Y en esta conversación Moisés le dice, vale, pues vas a librar a tu pueblo, pero ¿cómo ellos van a saber que yo estoy hablando contigo? ¿Cuál es tu nombre? Y que dice el Señor, yo soy el que soy. Fijaos que Dios se define a sí mismo no a través de algo que conocemos, sino a través de sí mismo. Yo soy yo. Yo soy el que siempre ha existido y el que siempre existiré. Dios no usa nada para explicar quién es Él o cómo es Él, porque lo único que le define es Él mismo. Así que Dios es trascendental, no tiene nada que ver con lo que ellos conocían en la naturaleza. Así como el Dios de la muerte no es el Dios de algo, es Dios y punto, el único. Así que Dios en el primer mandamiento usa estas palabras, no tengáis otros dioses. ¿Por qué? Porque no hay otro. Él es el único, el exclusivo, no hay nadie a su lado. Él es el que tiene el control de todas las cosas, de la fertilidad, de la vida, de la muerte, de todo, de las cosechas, de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? En la naturaleza, en las lluvias, las estaciones, todo. Él es el soberano. Él no pertenece al ámbito de la naturaleza, como la conocemos nosotros, del universo, ¿no? Como algo material. Él es aparte, Él es santo, 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 totalmente aparte. Así que los israelitas debían corregir esa tendencia que podría haber en su corazón de adorar o hacerse otros dioses. ¿Por qué? Porque no solamente habían estado viviendo 400 años en un país que era politeísta, sino que iban a Canaán, a una tierra prometida, en la cual ¿qué se practicaba ahí? Lo mismo, politeísmo. Así que Dios tiene que corregirles, no solamente vienen con un bagaje que les va a impulsar a eso, sino que se van a encontrar en una tierra que la tentación es volver a eso mismo, politeísmo. Y es interesante porque en la Escritura varias veces el Señor les advierte de esto. No sigáis a otros dioses, no adoréis a otros dioses. Él se ha mostrado ya en Egipto como el Dios poderoso, como el único que ha derrotado a los otros dioses, ¿no? ¿Recordáis que Pablo también nos estuvo hablando de esto? Cada una de las plagas de Egipto atacaba a un dios concreto. Y el último era el faraón era el Dios encarnado para ellos. ¿Y qué hace? Matar a su primogénito. O sea, Dios está derrumbando a todos los otros dioses, ¿no? Y lo que vemos es que esta advertencia, a pesar de que ellos habían visto todo esto, esta tendencia a adorar a otros dioses va a seguir en su corazón. De hecho, van a caer en la idolatría, el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué es atractivo adorar a otros dioses o tener otros dioses? ¿Por qué era atractivo para el pueblo de Israel? De tal manera que al final cayeron incluso en idolatría y muy grave. Bueno, porque funcionaba en algún sentido, entre comillas. Si os acordáis, cuando Dios empieza a manifestar su poder en Egipto, ¿qué sucede? Primero Aarón tira su vara a tierra, se convierte en una serpiente. ¿Y qué hacen los magos? Imitan, hacen lo mismo. Pero la vara de Aarón se las come, ¿no? O sea, tiene más fuerza. Pero hay algo, hay poder ahí. Cuando empiezan las plagas, Aarón toca
el río Nilo se convierte en sangre, pero los magos y hechiceros hacen lo mismo. O sea, ellos ven que hay poder ahí detrás, un poder oculto. Lo mismo con la tercera plaga, las ranas. Tocan el río y empiezan a salir ranas y ranas. ¿Qué hacen ellos? Hacen lo mismo. O sea, había un poder ahí que no podían negar. Obviamente Dios era infinitamente más grande, pero era real. Estaban ocurriendo cosas, ellos podían verlo. Y ese es el atractivo de los ídolos. Que funcionan, entre comillas. Te prometen algo y te dan algo en un sentido. Por eso también es atractivo para nosotros. Había un poder, habían resultados. Y eso les llevaba a ser tentados en caer en esta realidad. Y es curioso que en el libro de Deuteronomio, donde también se habla de los 10 mandamientos, más adelante Dios va a decir, ¿sabes qué? Vas a llegar a un momento en el que vas a encontrar a personas, a soñadores, a personas que te van a decir, ven, sigue a estos dioses. ¿Y sabes qué va a pasar? Que van a ocurrir prodigios y milagros. Y tú los verás. Y serás tentado a seguir a esos dioses y adorarles. Y la pregunta es ¿por qué? Fíjate, quiero que leas conmigo Deuteronomio 13, del 1 al 4. Dice así el Señor. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a estas palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviréis y os uniréis a él. Es decir, el Señor está diciendo, vais a ver prodigios y señales, las vais a ver, van a ocurrir. De personas que están diciendo, esto es causa de este Dios, así que sirvámosles. O el otro Dios. Van a ocurrir. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué Dios permite que ocurran esta serie de prodigios y señales? Para probar sus corazones. Para probar si realmente le aman. Para probar la lealtad de ellos. Así que fijaos que Dios anuncia que van a haber resultados cuando tú adores a otros ídolos. Te van a dar algo. Es atractivo. Yo recuerdo cuando hace ya quizás 10 años o un poco más, cuando estaba apartado de los caminos del Señor. Recuerdo que estaba en el coche con un amigo, estaba yo de copiloto y este amigo, al que quiero mucho, bajó su parasol. En un momento estábamos aparcados ya y cogió una carta de póker. Era si no recuerdo mal, un 4 de corazones, algo así. Y dijo, Pablo, desde que tengo esta carta aquí, todo me ha ido bien. En el trabajo, en las relaciones, en todo, me ha ido bien. Y yo sé que esta carta no es mágica. No sé, solo sé que desde que la tengo me ha funcionado. Y te la quiero dar. Y gracias a Dios no sé qué hice con la carta, la dejé en casa por ahí, no confié en ella. Pero este amigo no le atribuía ningún poder mágico a esta carta. O sea, es la persona más racional que podéis conocer. Pero lo que había visto es que había visto resultados. Desde que la tenía ahí habían ocurrido cosas. Y así es nuestro corazón humano, con los ídolos. Nos prometen cosas, nos dan cosas, ¿no? Y si bien nosotros seguramente no tenemos estatuitas, ¿no?, en casa o no adoramos a otros dioses como los hindúes, lo cierto es que la idolatría surge en nuestros corazones, incluso cuando decimos ser ateos o no creer en Dios, o incluso como cristianos, ¿no? Cuando tú quieres ser tu propio Dios, entonces tus anhelos, tus pasiones, tus deseos se convierten en tu Dios. Son las que te controlan, las que te dominan. Vives para ellas, para servirles a ellas. Así que no eres libre, en verdad, eres esclavo de estos ídolos. Y es que un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Es aquello en lo que confías, aquello que más amas, aquello a lo que rindes tu lealtad. Es aquello a lo que le atribuyes un poder que en verdad no tiene. Pueden ser cosas buenas como el trabajo, los estudios, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y para ver algunos ejemplos, quizás para algunos su ídolo puede ser el placer. De manera que su vida es tentada continuamente a caer, por ejemplo, en la lujuria, ¿no? Siempre quieren ver más y más, nunca se satisfacen, ¿no? Eso es lo que tiene, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Tú ves y quieres ver más, y quieres ver más, ¿no? O el que se emborracha, ¿no? Quiere
más, siempre y a más, ¿no? El que empieza en las drogas, siempre, luego llega a más, a drogas más fuertes, nunca te sacia, te vuelves esclavo de estos ídolos. Quizás para otros su Dios puede ser la aceptación, así que hacen todo lo que está en su mano para tener una buena imagen, un buen cuerpo, pues ropa a la moda, de manera que su autoestima depende de lo bien o mal que esté su apariencia. Para otros puede ser el reconocimiento, ¿no? De manera que el objetivo es alcanzar buenos puestos en la vida laboral, estudiar, sacar las mejores notas y tener reconocimiento de la gente en ese sentido. Quizás para ti puede ser el control, tu Dios, ¿no? Así que el orden y los horarios para ti es lo más importante. Y cuando eso se escapa, ¡pum!, saltas en ira, ¿no? Se sientes que todo se viene abajo, ¿no? Quizás para otros puede ser la diversión, ¿no? Y estás continuamente, cualquier rato libre, pues lo pasas en las redes sociales o mirando alguna serie, películas, juegos, ¿no? Pero todo tu tiempo libre lo inviertes en eso. Para otros puede ser el conocimiento y leer, estudiar, y no parar de estudiar y no parar de leer. Para otros puede ser la seguridad, así que te aferras al trabajo. Y fijaos que todas estas cosas te ofrecen resultados. Por ejemplo, la pornografía te ofrece algo. Te promete dar un placer y te lo da. Aunque es pasajero y es terrible, ¿no? Pero te da algo, ¿no? Por ejemplo, ir a la moda, ropa nueva, tener un buen cuerpo, va a hacer que personas te adulen, te sigan, ¿no? O te digan qué guapo o qué guapa que estás, ¿no? O sea, funciona. La rectitud con los horarios y la disciplina te puede llevar a controlar un poco más tu vida. Es así, es real. Aunque se te puede escapar, porque vivimos en un mundo constante de cambios y no todo depende de ti, obviamente. O los videojuegos, pues te divierten, te dan aquello que estás buscando. Por eso los ídolos son atractivos. Prometen ciertos resultados y te los dan en parte. Ahora, ¿por qué este mandamiento es el más importante? Bueno, es el más importante porque de él dependen todos los otros mandamientos. Es la base de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque detrás de cada uno de nuestros pecados se esconde un ídolo. Fijaos, por ejemplo, si para ti tu ídolo es el bienestar, ¿no? El confort, el estar a gusto, el no tener problemas y demás, pues puedes caer en la mentira, otro de los mandamientos, ¿no? ¿Para qué? Para protegerte y no meterte en problemas diciendo la verdad. Así que puedes caer en la mentira, ¿por qué? Porque tu ídolo es el bienestar y tú no vas a renunciar a eso. Así que eres capaz de mentir, ¿no? O eres capaz de robar a costa de los demás, te aprovechas de los demás, ¿para qué? Para tu propio bienestar. Pero tu bienestar es el ídolo y se manifiesta pues, en diferentes pecados. O nos enojamos cuando todo nos sale mal, todo sale fuera del control. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro ídolo es el bienestar y cuando las cosas que deseamos no las tenemos, ¡pum!, explota nuestro corazón, ¿no? Así que todos el resto de los mandamientos surgen del primero, de algún ídolo que tenemos en el corazón que nos lleva, estamos dispuestos a pecar para obtener, para conservar y para proteger aquel ídolo que tanto amamos. Así que quebrantar el primer mandamiento te lleva a quebrantar todos los demás. Incumplir cualquiera de los otros mandamientos es también quebrantar el primer mandamiento. Y es muy interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de los mandamientos, bueno, cuando está hablando de no caigamos en ciertas cosas, habla de la codicia, que es el último mandamiento, y dirá la codicia, la cual es idolatría. Dice en Colosenses 3:5, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, ¿y qué? Y la avaricia, que es idolatría. Está diciendo, la codicia es idolatría. Está uniendo el primer mandamiento y el último. ¿Por qué? Porque en la codicia está el amor, el deseo de conservar aquello que tanto amas. Cuando la codicia surge cuando ponemos algo en el lugar que Dios le corresponde, precisamente, cuando anhelamos algo desmedidamente, cuando lo ponemos en primer lugar, cuando deseamos hasta tal punto que pecamos para obtenerlo, protegerlo, cuando amamos algo demasiado, es cuando estamos codiciando y cayendo en este pecado. Así que el primer mandamiento y el último están totalmente relacionados. ¿Por qué? Porque los ídolos los creamos cuando amamos algo, cuando lo codiciamos tanto como para protegerlo o cualquier otra cosa, ¿no? Así que el primer mandamiento se relaciona con el último. Se relaciona con el amor. Y es lo que vemos en Deuteronomio 6. Después de que en el libro de Deuteronomio se hablan de los 10 mandamientos,
tenemos lo que se conoce como el Shema Israel, ¿no? el escucha Israel, ¿no? Y esto es algo que tienen los israelitas muy profundo, porque define quiénes son ellos y cuál es el primer mandamiento, ¿no? Así que en Deuteronomio 6:5 lo que vemos es este primer mandamiento, no tener otros dioses delante de él, de manera más profunda, por así decirlo. Dice así, Deuteronomio 6:5, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Esto es lo mismo que decir, no tengas otros dioses, no hay otros dioses. Pero ¿cómo sigue? Se relaciona con el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, Él es uno, no hay otros dioses. Por lo tanto, ámale con todo tu corazón. La ley, los mandamientos van al corazón. ¿Por qué? Porque tratan del amor. De hecho, como también sabemos, ¿no? Y creo que Pablo estuvo comentando esto la semana pasada también, la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Es por eso que la ley va directamente al corazón o quiere llegar al corazón. Es una ley que tiene que ver con el amor. De hecho, lo que hace la ley es dejar en evidencia qué es lo que amas realmente, ¿no? Cuando mentimos, por ejemplo, ¿por qué has mentido? ¿Qué es eso que amas tanto que te ha llevado a mentir? Así que la ley es un reflejo de cómo es nuestro corazón. Saca a los ídolos, los muestra qué es lo que amamos tanto. De manera que ¿qué es lo que hace el primer mandamiento? Pues advertirnos de esta realidad, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Está diciendo el Señor, no confíes en ninguna de las otras cosas. No entregues tu vida a cosas que no son confiables realmente, que no te pueden satisfacer, que son pasajeras, que son volátiles, que son momentáneas, que no te pueden llenar realmente. Es que Dios no quiere que tengas otros dioses, principalmente porque no los hay, no existen. Él es Dios y punto. No son dignos de confianza, no son dignos de honor, así que no desperdicies tu vida en otros dioses. Todas esas cosas son ídolos porque van a hacer que te rindas a ellos, que les des tu tiempo, que les des tu dinero, que les des una lealtad o una confianza que no merecen realmente. Por otro lado, este primer mandamiento no solamente nos dice no tengas otros dioses además de mí. Y este es un peligro, ¿no? No solamente está diciendo, no es que no me niegues a mí y te vayas con otros dioses, sino que no mantengas un corazón dividido. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel al principio? Ellos no rechazan a Dios por completo y se van en pos de otros dioses. Ellos tienen a Dios, a Jehová y además pues, a Baal. Así que sirven, incluido el Señor, a diferentes dioses. Tienen un corazón dividido. Y esto es un problema, ¿no? Porque como dice Jesús, dice nadie puede servir a Dios a dos señores, porque a uno aborrecerá y al otro amará. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o cualquier otra cosa que haya en tu corazón y que ames, ¿no? Y está diciendo Jesús, nadie puede hacerlo, no eres capaz de hacerlo. Y aparte que es un pecado si lo pudieras llegar a hacer, ¿no? Pero la tendencia del corazón humano es amar a uno más que a otro, confiar en uno más que a otro. Y esto es lo que sucede con los ídolos, ¿no? Tener otros dioses delante del Señor, es decir, además de Él, te va a llevar a ¿qué? A alejarte de Dios. Comenzarás a confiar cada vez más en esas cosas. Empezarás a vivir para las otras cosas. Empezarás a amar más esas cosas. Tendrás tu identidad más en esas otras cosas. Tu confianza, tu seguridad. Y cuando te des cuenta, Dios ha quedado de lado, pisoteado por tu vida. Por eso cuando el Señor llama al pueblo a volverse a Él, cada vez que el pueblo de Israel pecaba, ¿qué es lo que dice el Señor? Volveos a mí de todo corazón. Me hallaréis cuando me busquéis ¿cómo? De todo corazón. No puedes volverte a Dios si tienes un corazón dividido. Y de hecho me temo que esta es una de las razones por las cuales no tenemos la comunión con Dios que quisiéramos tener. Es que muchas veces nos volvemos a Dios a medias. Nos volvemos pero sin entregarnos completamente. Nos volvemos pero queremos mantener los mismos hábitos, incluso los mismos pecados. No queremos abandonarlos de por vida. Es una idea que nos aterroriza, ¿no? Sí, voy a apartarme de este pecado, pero al menos de vez en cuando tener el placer de volver a caer en eso. O nos volvemos al Señor pero sin estar dispuestos a perdonar a los que nos hirieron. O nos volvemos al Señor sin dejar que Él tome el control por completo de nuestra vida. Nos volvemos a medias. Pero el Señor dirá, volveos completamente a mí, totalmente, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Ahora, ¿por qué no nos volvemos de esta manera? Completamente, entregados sin temor, completamente. Porque en el fondo no confiamos en Dios. No confiamos en que Él nos vaya a llenar de la manera que deseamos o que esperamos. Tememos las consecuencias de entregarle totalmente nuestra vida, nuestra adoración. Queremos tener el control de algo de nuestra vida. Nos da miedo el simplemente caer a sus brazos, a sus pies, estar dispuestos a someternos completamente a Él. Pero si tan solo conociéramos quién es Dios, si tan solo pudiéramos verle en todo su esplendor, toda su gloria, toda su belleza, todo su poder, en todo su amor, en toda la expresión de su gracia, lo haríamos sin pensarlo. Confiaremos en Él completamente, nos rendiremos llenos de gozo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el único Dios, aquel que puede satisfacer nuestras almas por completo. Nuestro corazón se divide precisamente por eso, porque dejamos de ver a Dios tal y como es. Dejamos de verle el Dios glorioso que es. Sabemos que es el Dios de la gloria, pero dejamos de verle así. No nos afecta el corazón. Y pensamos en la cruz de Cristo y sí, damos gracias, pero no nos afecta, no nos impulsa a amar. Hemos perdido algo por el camino. ¿Por qué? Porque los otros dioses han empezado a ganar terreno en nuestro corazón. Y precisamente ahí es donde quiere ir el primer mandamiento. Quiere ponerse delante y poner delante de nuestro aquel que es digno de adoración, el único Dios, el Dios verdadero. Y sabes, es posible que cuando llegues a este punto, el enemigo te susurre, ¿pero por qué Dios quiere ser adorado? ¿No es egoísta que Él demande nuestra adoración? Recuerdo un día cuando vivía en Barcelona, viviendo ahí en la zona de la Pau. Venía del metro, iba para casa de mis padres, seguramente después de estudiar o algo parecido, y durante el camino iba orando al Señor. Y de repente empecé a plantearme esto, de una manera real, como si el enemigo empezara a crear esos pensamientos en mi corazón y yo siguiera desarrollando esas ideas, ¿no? ¿Por qué Dios demanda mi adoración? ¿No sería egoísta que yo dijera, adoradme todos a mí? ¿Por qué Él lo hace? Es que merece nuestra adoración si somos criaturas simples. Él no necesita nada, no necesita nuestra adoración. ¿Por qué demanda Dios nuestra adoración completa? John Piper, uno de los pastores más reconocidos en este tiempo y también creador del ministerio de Deseando a Dios, Desiring God, escribe un libro que se llama Una ambición santa. Está dirigido especialmente a predicadores. Y en uno de los capítulos se empieza a hablar de la gloria de Dios y de esta realidad. Y fijaos lo que dice. No tenéis ahí el texto, así que os pido que escuchéis. Dice así: si Dios no preservara y exaltara su gloria, no recibirías precisamente aquello para lo cual fuiste diseñado, aquello que más te satisface, Dios y la gloria de Dios. Él es el único ser en el universo de quien la autoexaltación es la máxima virtud y el más grande acto de amor. Cuando estás frente a Dios, si tienes los pensamientos de Dios y no los del mundo, lo que querrás es que Dios diga, hey, ponte delante de mí y observa esto. Y querrás que Él sea Dios en toda la plenitud de su gracia, de su justicia, para poder disfrutar de eso eternamente y cada vez con más profundidad. En otras palabras, Él será la respuesta a todo anhelo de gloria y de belleza. Todo lo bueno que hayas anhelado encontrará satisfacción en Él. Por tanto, es amoroso de su parte que Él se ponga en pie y diga, aquí estoy, mundo, admiradme. Si tú hicieras eso, no sería un acto amoroso, porque no eres quien puede satisfacerlo todo. Él sí. Lo que te corresponde es hacer recorrer el mundo entero señalándole a Él y diciendo, mirad especialmente a Cristo, porque allí cuando Cristo murió se exaltó la gloria de su gracia, la gloria de la gracia de Dios, que es el ápice de toda su gloria y la razón por la cual Cristo es el centro de todo. Resumiendo, si yo me pongo en pie diciendo a vosotros, adoradme, no sería un acto amoroso, porque yo no puedo satisfaceros. No soy nadie, soy una criatura simplemente. Pero cuando Dios se pone y habla al mundo entero diciendo, adoradme, no solamente es justo adorarle y es bueno, es digno de honor porque Él es el creador y merece eso, sino que además de eso es un acto de amor.
Porque Él es el único que puede satisfacer nuestras almas. ¿Por qué? Porque es Dios. Y punto. Él es Dios. Así que a veces tenemos el concepto equivocado, ¿no? De que sin Dios también puede haber cierta felicidad, paz, alegría, porque esto es lo que vemos en el mundo, ¿no? Personas que no conocen a Dios, que niegan a Dios, que se burlan de Dios, tienen vidas felices, ¿no? O eso parece al menos, ¿no? Pero no es sin Dios. Y ¿no? La Escritura nos corrige esa tendencia a pensar que sin Dios puedes ser feliz. Pero mira lo que dice Santiago, por ejemplo, 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. No algunas, sino toda buena dádiva. Él desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es por su gracia, también dice la Escritura, que Él hace salir su sol sobre ¿quién? Sobre justos e injustos, sobre ingratos y perversos, ¿no? En Hechos, el apóstol Pablo dirá a los gentiles, personas que no conocían a Dios, ni le servían, ni le adoraban. Fijaos lo que dice, el cual en generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, ¿no? Estuvieran alejados de Dios. Sin embargo, Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. ¿Quién es el que pone la alegría en los corazones de aquellos que no siguen a Dios? ¿Quién es el que les da el trabajo? ¿Quién es el que les da sustento? ¿Quién es el que hace salir de la tierra el fruto? Es Dios. Cuando no lo reconocen, cuando no lo adoran, Dios da testimonio de sí mismo por medio de estas cosas. Seguirá diciendo también la palabra, Dios es aquel que manifiesta su bondad, como decía, ingratos y perversos. Y el salmista también dice, por ejemplo, en el Salmo 16:2, dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Tú eres mi único bien. Tú eres mi supremo gozo, también dicen los salmos. O fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque todo el bien está en ti. No hay bien fuera de ti. Él está en Él. Así que el primer mandamiento nos protege de caer en la necedad y la locura de seguir a otros dioses que no pueden satisfacernos, ni salvarnos, ni nos aman siquiera, sino que solamente nos esclavizan. Jamás nos podrán satisfacer completamente. Por otro lado, la introducción a este primer mandamiento es muy interesante, ¿no? Porque Dios no solamente está diciendo, el mandamiento primero no es, ten solamente un Dios, sino no tengas otros dioses delante de mí. Así que lo que hace el primer mandamiento también es situarnos quién es el Dios verdadero. Porque puedes estar toda tu vida entregado a una adoración, a un Dios, y ese Dios es falso. Así que lo primero que encontramos en este texto es, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy ¿quién? El Señor, Jehová. Ese es su nombre. No es Alá, no es otro Dios que te puedas imaginar, o otro Dios que sea el único, o que digan que es el único. No, Él es Jehová, el Señor tu Dios. ¿Qué hizo Él? El que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que no es un Dios cualquiera, es alguien con nombre, un Dios concreto. No es una idea de un solo Dios, no, es alguien, es un Dios personal. Y lo increíble es que cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que este Dios personal se revela en Cristo, se revela a sí mismo con ese nombre, Jesús, y Él se encarna. Y lo que vemos es que Cristo se da a conocer como aquel que es la imagen de Dios, es Dios mismo, es Dios hecho visible, de manera que en Juan 14:7 dirá, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Es decir, este Dios verdadero se revela en Cristo Jesús. Ese es su nombre, es Él. Cualquier adoración a un Dios que no sea Él es una adoración falsa, una adoración a un ídolo. En Juan 8:24 dirá, porque si no creéis que yo soy, es decir, que yo soy el que soy, moriréis en vuestros pecados. Está diciendo, si no me conocéis a mí realmente como aquel que es el Dios real, Jehová, moriréis en vuestros pecados. Estaréis adorando a otro Dios, a un ídolo. Y esto es muy importante porque fíjense que Jesús está diciendo estas cosas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a personas que eran israelitas. Personas que estaban orgullosas de ser descendientes de aquellos a quienes el Señor, Jehová su Dios, había librado de Egipto. Eran considerados padres de Abraham. Tenían a Moisés como aquel a quien había seguir su ley. Intentaban cumplir todos los mandamientos. Pero ¿qué les dice Jesús? Ellos piensan que están adorando al Dios correcto. Le ponen el nombre de Jehová incluso. Pero Jesús les dirá, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Eso es tremendo. Ellos pensaban que conocían a este Jehová. Pensaban que le estaban adorando a Él. Sin embargo, negar al Hijo es negar al Padre. No tener al Hijo es no tener al Padre. Dios se da a conocer en Cristo Jesús. Lo que estaban diciendo los fariseos y escribas que no querían seguir a Cristo era simplemente esto, ¿no? Estaban diciéndole al Señor, tú no eres nuestro Dios. Te queremos matar. Y vamos a hacer todo lo posible para destruirte. Sin embargo, Él era el Dios verdadero. Aquel Dios a quien pensaban adorar. Y esto es lo que puede suceder también en la iglesia, ¿no? Podemos conocer del Dios de la Biblia, pero la pregunta es, ¿conoces a Cristo de manera personal, de manera única? ¿Le sigues? Cristo, igual que Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dirá lo mismo en otras palabras. Dirá, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién puede decir algo así sino Dios? Solo Dios. Ni la criatura más, el ángel más bello, más poderoso que podamos encontrar, si dijera esto, sería un idólatra. Sería una blasfemia. Así que Jesús está demandando todo tu corazón, todo tu amor. Y solo Dios puede hacerlo. Así que de la misma manera que se nos manda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Cristo está diciendo lo mismo. Ámame con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ese Dios que se revela al pueblo de Israel. Es otra manera de decir, ámame con todo tu corazón, porque yo soy el único que puede satisfacer tu alma. Y esto lo vemos en muchas ocasiones en los evangelios. Por ejemplo, solo en el evangelio de Juan. Dirá, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy aquel que te puede satisfacer por completo. Y fijaos que no apunta solamente a una idea de Dios, está diciendo el que cree en mí, yo. Yo soy aquel que puede satisfacerte. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, el Hijo de Dios. O de nuevo en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, no solamente el que cree en Dios, sino el que cree en mí. Jesús dirige toda la atención a sí mismo. De nuevo, un poco más adelante dirá, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Yo soy aquel que doy vida abundante, vida plena. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? O yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí, de nuevo, no permanezca en tinieblas. Así que Jesús dirige toda nuestra mirada completamente a Él. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo es conocer al Padre. Amar a Cristo es amar al Padre. Glorificar a Cristo es glorificar al Padre. En Filipenses hay un momento en el que Pablo está hablando de Jesús. Cómo Él, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo para que todo nombre, toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Confesar a Cristo como el Señor, seguirle, amarle completamente es glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque son uno, tal y como dice Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a cumplir este mandamiento? De amarle con todo nuestro corazón, de no tener otros dioses, no permitir que surjan esos dioses a quienes servimos y seguimos, de solamente tener a un Dios, a nuestro Señor. Y la respuesta también la vemos al principio de este pasaje. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de su servidumbre. Dios es el Dios que salva a su pueblo antes de entregarles la ley. Antes de que puedan obedecer la ley, Dios les salvó. No por lo que después podrían ofrecerle a Él, o no porque después fueran a cumplir los mandamientos, sino simplemente porque les amó. La verdadera obediencia, la obediencia que es por amor, solo puede ser la respuesta al impacto de la gracia del Señor. Por eso la salvación viene primero y después los mandamientos. Y así ocurre en la vida cristiana también. Entramos por la fe. Pero somos salvos ¿para qué? Para obras. No por obras, pero sí para obras. Y lo mismo, el mismo orden tenemos aquí en el Antiguo Testamento. Dios no les dijo, si obedecéis mi ley, entonces os salvaré de Egipto.
pero prometedme que vais a cumplirla. No, Él les ama y les salva y luego les entrega la ley. Y a diferencia de los ídolos, es interesante, ¿no? Que la relación entre los egipcios, por ejemplo, y sus ídolos era: yo te doy esto y tú me das aquello. Era una relación por conveniencia, ¿no? Se necesitaban mutuamente, hombres y esos dioses. Pero con Dios no pasa lo mismo. Dios no necesita nada de nosotros. No podemos ofrecerle nada. En la Escritura dirá: si tuviera hambre, no os diría a vosotros que me dierais de comer. ¿Quiénes sois vosotros, no? Para satisfacerme a mí. Simplemente Dios nos ha amado y punto. Y no nos ha amado porque fuéramos diferentes o mejores que otros, sino todo lo contrario. Lo único que podríamos ofrecerles es rechazo por causa de nuestro pecado y nuestra pequeñez. Deuteronomio, de nuevo, después de los 10 mandamientos, en capítulo 7 dirá el Señor lo siguiente. Dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, porque erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Es decir, Dios está diciendo: no teníais nada que ofrecerme, no podíais ofrecerme nada, pero os he amado completamente. Y es por eso que os saqué de la tierra de Egipto. Es por eso que os salvé. Es por eso que voy a seguir cumpliendo mi promesa y mi pacto a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque os he amado. Y os he amado de una manera real, completamente real. Y esto es precisamente algo incomprensible y algo que también vemos en el Nuevo Testamento, el amor de Dios. Y cuando seguimos a lo largo de la historia bíblica y llegamos a los profetas y llegamos a Jeremías, cuando Dios anuncia cómo va a ser ese nuevo pacto por el cual nos tenga ya para siempre unidos a Cristo Jesús, dirá lo siguiente. Dice: haré un pacto con ellos, un pacto eterno, por el cual no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra, ¿cómo? Con todo mi corazón y con toda mi alma. De la manera en que Dios demanda nuestro amor hacia Él, porque Él es digno, es el Dios de la gloria. Dios, ¿cómo lleva a cabo nuestra salvación? Con todo su corazón y con toda su alma. Y esto lo vemos en la cruz expresado. El amor que dirá Pablo es incomprensible. La longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Padre, dales a conocer, está hablando por la iglesia. Que sean capaces de comprender esto que es incomprensible, pero es real. Así nos ha amado el Señor. Y ha llevado a cabo este nuevo pacto como con todo su corazón y con toda su alma. Y Pablo nos recordaba la semana pasada cómo ellos estaban delante de este monte que temblaba, que humeaba, que habían rayos, que habían sonido de trompeta. Veían la gloria de Dios manifestada de esa manera. Y lo que dice el mandamiento es: no tengas otros dioses delante de mí. La imagen que podían tener es recordar ese monte. ¿Quién se atrevería a pecar delante de esa montaña si no se atreverían ni siquiera a acercarse ahí porque iban a morir si se acercaban? ¿Quién podría adorar a otros dioses delante del Señor en ese momento? Pero lo que vemos en la cruz, ¿qué es? Que Cristo es puesto delante de Él y es hecho pecado. Y Dios satisface su ira en su Hijo a fin de tenernos a nosotros para siempre. Manifiesta su amor de esa manera, precisamente. Cristo es hecho pecado delante de Él. Así que, ¿cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cómo podemos desechar cualquier otro ídolo que no sea Él? Mirando al Evangelio, mirando el amor de Cristo. Termino con un pasaje de Juan, 1 de Juan 4, 8 al 10. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos o para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así Dios nos ha amado. Así que solo mirando el Evangelio, solo experimentando el amor de Dios, meditando en Él, profundizando, creyendo en el amor de Dios por completo, es que podemos ser impactados y amar a Dios de esa misma manera, desechando todo ídolo.
Porque los ídolos ni existen ni satisfacen, y por mucho que te puedan dar cosas, jamás te darán lo que Dios te ha dado a su Hijo, la vida eterna, una vida plena y abundante.